하나님의 말씀 보시겠습니다. 하나님 말씀 La palabra de Dios, 8장 Mateo 8, del 14 hasta el 17. 마태복음 8장 Mateo 8, del 14 hasta el 17. Vamos a leer intercalado. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le sirvieron. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, todos juntos, para que éste cumpliese lo dicho por la profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Padre Dios, en el día de hoy, en el segundo día del avivamiento, hemos venido delante tuyo. Hemos venido delante tuyo para poder recibir tu gracia y tu amor. Dale la bendición a todas las personas. Y ayuda, Señor, para que todas las personas que han venido a este avivamiento y también las personas que ahora están en Seúl viendo por medio del video, verdaderamente puedan recibir la misma gracia. Y también ayuda, Señor, y dale la gracia a todas las personas que quieren y desean tu palabra. Padre Dios, te quiero despedir por las personas, por Kim Yun-yeon, que nos ha dado la ofrenda y agradecimiento, a la familia de Kim Yun-yeon, también a la de Kim Tae-yeon, y también por la familia de Kim Sun-jeon, y también por Choi Jun-sun. También te queremos pedir por cada una de estas familias, y también Kim Dong-soo, también Hong Dong-soo. Y también te queremos pedir por cada una de las personas, y también por Bang Sun-jun. También te queremos pedir por So Jung-sun. Padre, también por la familia, por Park Jung-sun, Shin Kyung-un, Cho Tae-a. También te queremos pedir por estas personas. Song Sung-soo. También te queremos por esta bella y familia. También te queremos por la familia de Cho Gong-sun y también por Chi-yeon-sun. Y también te queremos pedir por cada una de las familias. Y también te queremos pedir por Nam-hong-suk. Y también te queremos por Cho-nak-suk. También por Ha-young-sun, Park Hong-sun. Y también te queremos pedir por la familia de Kim Dong-soo, Lee Gi-suk. También te queremos pedir por cada uno de ellos. Y también por Kim Chae-sung. Y también te queremos pedir por Kim Min-ji. Y también te queremos pedir por Chang Kim-si. También te queremos pedir por Yoon Este. Y también te queremos pedir por Cho Ji-eun. Por favor, Padre Dios, bendice, Señor, a cada uno de ellos, Padre Dios. Aunque no hemos llamado a cada una de las personas, tú conoces a cada uno de ellos, Señor. Padre Dios, tú dijiste, Señor, que no hiciéramos saber lo que hace la mano derecha, la mano izquierda. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para recibir la bendición. En el nombre de Jesús, amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todas las personas que han ofrendado delante de Dios. Por favor, cada cosa que ustedes estén escuchando, no hagan solamente reciban la bendición y lo olviden, sino que tienen que construir esa casa desde arriba. De la misma forma, cuando uno construye una casa, uno tiene su fundamento y luego comienza a construir de arriba de ese fundamento. Por favor, no olviden ese fundamento, y tampoco no olviden la palabra que nosotros escuchamos el día de ayer. ¿Quién es Dios? Yo les dije, Dios es el Dios sanador, el que sana las enfermedades. ¿Quién es Dios? El que sana las enfermedades. Así es. Dios es el que sana las enfermedades. Pero lo más importante es la relación entre Dios y nosotros. Uno necesita la relación entre Dios y nosotros.
Por eso Dios hace al hacernos, para Dios el hecho de que uno se enferme es para que este cuerpo muera, y también cuando uno el corazón se enferma también es para morir. ¿Cuál es el propósito? ¿De dónde viene el origen de la muerte? Es el pecado. Por eso Jesucristo vino a esta tierra para poder deshacer ese pecado. Él es nuestro Salvador. Él es Jesucristo. Es nuestro Dios. Y la obra que Él hizo, antes de que el hombre lo pudiera hacer, Él vino para redimir nuestros pecados. Él murió en la cruz. Y nosotros por medio de esa gracia tenemos que recibir esa gracia, tenemos que recibir esa gracia preciosa. No debe haber nuestra voluntad. Y el hecho de que nosotros en la Santa Cena, al tomar la copa, es para que nosotros recordemos de que esa sangre completamente limpió nuestro espíritu y nosotros recordamos esto. Por favor, escuchen bien. Hay muchas personas que están orando para que puedan recibir el poder. Pero entonces ellos dicen que Dios los ha escuchado sus oraciones. Por la verdad, las cosas, si nosotros vemos en las cosas en el mundo, las cosas, digamos, si en un cable, si no son precisas, entonces no funciona. De la misma forma, Dios es un ser preciso. Dios es un ser que es verdaderamente preciso. Por eso Él, al derramar la sangre, por favor, no olviden esa sangre, sino que siempre tienen que recordar esa sangre. De la misma forma, cuando uno se bautiza, uno solamente una vez y es llevado a Jesús. Pero la verdad, la Santa Cena debe ser hecha todas las semanas cuando uno se reúne. Cada vez cuando uno se reúne. ¿Pero por qué nos reúnes? Es para recordar de que Jesús nos compró con su sangre. Es recordar sin parar. Es confesar con esto. Por eso, ustedes tienen que aceptar de que ustedes son personas de Jesús. Siempre tienen que recordar esto. Pero entonces no debe haber mi voluntad. De la misma forma, cuando sí mi voluntad está, entonces la sangre de Jesús no está. Cuando la sangre de Jesús está, entonces mi voluntad no debe estar. Vamos a repetir. Cuando está mi voluntad, la sangre de Jesús no está. Así es. O sea, eso no tiene ningún beneficio. Por eso, como mi voluntad no está, entonces la sangre de Jesús viene a mí. Y es esa gran gracia y se convierte en la justicia. Cuando nosotros hablábamos sobre la justicia de Dios, y es algo que siempre hemos escuchado hasta ahora. ¿Cuál es la justicia de Jesús? Es la sangre preciosa. Cuando está mi voluntad y está mis pensamientos, entonces no está la sangre de Cristo. Por favor, entiendan esto correctamente. Por favor, no olviden esto. Entonces, las personas que son viejas pueden decir como, pues que tienen edad, pueden pensar como, yo tengo edad, entonces no me recuerdo de las cosas. Pero por favor, tengan claro y por favor no olviden esto. Cuando dentro de mí está mi voluntad, entonces no puede estar el mérito de Jesús, la sangre de Jesús. Por eso es el hecho, si que mi voluntad está o si está la justicia de Dios. Entonces eso solamente es uno de estas dos cosas. Por favor, explíquense en ustedes pensando que están evangelizando. Por favor, prediquen, pues explíquense entre ustedes. Por favor, explíquense bien. Por favor, no se actiesen sobre esto, sino que esto es algo que nosotros tenemos hasta el lugar, hasta que nosotros vayamos hasta el reino de los cielos.
mi voluntad, mi mérito. Es la verdad. Si uno no tiene pecado, entonces la verdad no necesitamos la sangre de Cristo. Por la verdad, como nosotros, esta es la palabra que nosotros ayer aprendimos. Si tenemos mi voluntad, si tenemos nuestra voluntad, entonces los méritos de la sangre de Cristo no tienen ningún efecto. Pero entonces, como yo no tengo mi voluntad, entonces la sangre de Cristo, el mérito de Cristo, esa justicia se convierte en mi vida, se convierte en mi salvación. Por eso nosotros creemos en la sangre de Cristo, en la sangre de nuestro Salvador, en la sangre de nuestro Salvador. Tiene que estar dentro de nosotros y obrar dentro de nosotros. Por eso, dentro de nosotros debe haber esa sangre. Tenemos que estar esa sangre. Antes de alabar, vamos a decir: creo en la sangre de Jesús, creo en la sangre de Jesús, creo en la sangre de Jesús, creo en la sangre de Jesús. Vamos a cantar la alabanza 184. Por favor, este es nuestro tema. Por favor, háganlo con fervor. Por favor, canten con fervor, con fervor. Por favor, delante de la sangre de Jesús tenemos que ser humildes. No debe haber mi voluntad. Si está mi voluntad, no podemos ser humildes. Cuando mi voluntad está más en mí, entonces ese valor y esa sangre de Cristo está siendo menospreciada. Por favor, necesitamos depender de la sangre de Jesús. Tenemos que ser humildes delante de la sangre, con un corazón humilde, que mi espíritu verdaderamente sea humilde ante esa palabra, se arrodilla ante esa palabra. Vamos a alabar otra vez.
성례하기도 예수의 피 밖에 안 돼. 예수의 흘린 나를 하오니에게 귀하다. 예수의 피 밖에 나를 정죄하기는 예수의 피 밖에 없네. 사죄하는 증거도 예수의 피 밖에 없네. 예수의 흘린 피 나를 하오니 아주 귀하다. 예수의 피 밖에 없네. 나의 대적하기는 예수의 피 밖에 없네. 나를 공로 없도다. 예수의 피 밖에 없네. 예수의 흘린 피 나를 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피 밖에 없네. 평안함과 소망은 예수의 피 밖에 없네. 나의 있는 이것뿐 예수의 피 밖에 없네. 예수의 흘린 피 나를 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피 밖에 없네. 영원토록 내 할망 예수의 피 밖에 없네. 나의 참인 제목은 예수의 피 밖에 없네. 예수의 흘린 피 나를 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피 밖에 없네. 나의 소속하기는 3절 예수의 피 밖에 없네. 나는 공도다. 예수의 피 밖에 없네. 예수의 흘린 피 나를 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피 밖에 없네. 나의 의는 소망은 예수의 피 밖에 없네. 나의 의는 이것뿐 예수의 피 밖에 없네. 예수의 흘린 피 나를 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피 밖에 없네. 나의 거룩하기는 예수의 피 밖에 없네. 난 공로 없도다. 예수의 피 밖에 없네. 예수의 흘린 피 나를 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피 밖에 없네. 평안함과 소망은 예수의 피 밖에 없네. 나의 의는 이것뿐 예수의 피 밖에 없네. 예수의 흘린 피 나를 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피 밖에 없네. 영원토록 내 할망 예수의 피 밖에 없네. 나의 참인 제목은 예수의 피 밖에 없네. 예수의 흘린 피 나를 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피 밖에 없네. 이제 여러분이 이 찬송 부르면서 Cuando ustedes canten esta alabanza, entonces ustedes, 제가 일평생 아주 yo personalmente, 은혜롭고 esta alabanza verdaderamente es una bendición para mí. Verdaderamente yo pienso de que es una gran confesión de nuestra fe.
Y yo pues desde ese primer momento verdaderamente recibí una gran gracia a esto. Desde ese momento en que yo creí en Jesús y yo verdaderamente aprendiendo el Evangelio y dije como, ay, esta alabanza es algo tan exacto. Vamos a alabar el verso 3 y 4. 오늘 여러분이 가중한 이 3절 4절의 내용이 El día de hoy, ustedes por favor recuerden este versículo 3 y 4. No tenemos ninguna voluntad, solamente la sangre de Jesús. Así es. La sangre de Jesús es mi voluntad. Esa es la única voluntad que yo puedo decir delante de Dios. Eso tienen que hacer hasta el final de nuestras vidas. Por favor, los cristianos, les voy a decir que siempre les he dicho que es algo diferente a la religión. No, la religión es disciplinar la carne. Como la disciplina de la carne pertenece a los deseos de la carne. Entonces, cuando uno sigue y domina la carne, los deseos de la carne, esto sigue, es una religión. O sea, uno mismo, por medio de las doctrinas y por medio de las cosas, uno se reprime y es entrenado por eso. Eso es lo mismo, de la misma forma como las personas, como los atletas. Si nos vemos en Timoteo, que dice, los entrenamientos de la carne verdaderamente no dan nada, no son beneficiosos al espíritu. O sea, es beneficioso a la carne. Pues si nosotros vemos a los atletas, pues digamos a los futbolistas o a los diferentes atletas de los diferentes deportes, nosotros vemos de que ellos entrenan todos los días. Ellos entrenan todos los días para poder acostumbrar sus cuerpos. Pero la verdad, digamos, cuando esos atletas si no siguen entrenando y tienen la edad, entonces verdaderamente ellos vuelven a ser esas personas antes de ser entrenadas. Pero la verdad, es diferente el hecho de que ellos cuando entrenan y cuando no entrenan, es totalmente diferente. Pero como siguen entrenando, entonces obviamente podrán tener su cuerpo. Por eso los atletas tienen que seguir entrenando hasta el final. Pues si nosotros vemos en la lucha libre o en el judo, ellos, pues si vemos en la competencia de ellos, que ni siquiera es como más o menos de 5 minutos, pues la verdad ellos al entrenan con muchos años, más de 9 horas al día. Ellos entrenan desde cuando están en el colegio.
para ser esos atletas que representan pues a la nación. Pues entonces ellos verdaderamente comienzan a entrenar todos los días, pues ellos no entrenan un día, entonces obviamente vuelven a la carne. De la misma forma, la religión, como es un entrenamiento de la carne, es lo mismo que los atletas. Pero la verdad es que la religión solamente muestra la imagen, la forma, la apariencia del cuerpo, pero la verdad no puede tener poder. Esto es lo que la palabra nos dice. Por eso, verdaderamente, esto es algo importante. Por favor, cada uno de ustedes son cristianos. O sea, son personas que han experimentado en su espíritu. Pero entonces muchas personas piensan de que cuando uno dice la experiencia espiritual, piensan en las emociones y en algo carnal. Pero estamos hablando de la experiencia espiritual. Pero entonces solamente la experiencia de carnal que nosotros tenemos solamente es el bautismo. El resto de nuestra fe es una experiencia espiritual. Somos personas espirituales. Por eso de la misma forma, la palabra, al escuchar la palabra, aunque no es el hecho para poder entrenar a nuestra carne, pues eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue la ley. Pero entonces ellos no importa cuando las personas del Antiguo Testamento, pues aunque ellos si actuaban, eso es lo único que valía, no importaba si dentro de ellos, pues odiaban a una persona o no. O sea, esta era la ley. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Pero cualquiera que en sus corazones odian a una persona, eso ya es el matar. Y también el hecho de mirar y codiciar algo, ya es el robar. Por eso, entonces, la verdad, el entrenar nuestra carne no tiene nada que ver. Estamos hablando del Espíritu. Por eso, sí, aunque ni siquiera si con mi carne, físicamente he matado a alguien o robado algo, pero la verdad es que tenemos que entrenar a nuestro espíritu, lo que sale dentro de mi espíritu, de mis pensamientos. Eso es el odio que sale de mí. Todas esas cosas tienen que ser controladas y esas son las cosas que nos llevan a la destrucción. Por eso nuestro espíritu. Por eso ustedes tienen que conocer verdaderamente la diferencia entre la religión y el cristianismo. Y la verdad, pero los religiosos no tienen ese tipo de poder. Pero nosotros los cristianos sí lo tenemos. Por eso el hecho de que nosotros recibimos el bautismo es que nosotros entramos en Jesús. De que nosotros en este mundo abandonamos este mundo y entramos en el mundo de Jesús. Cuando nosotros estábamos dentro de esta carne y luego de entrar en el agua, enterramos esto y entramos en Jesús. De la misma forma como los israelitas, cuando estuvieron en Egipto, luego ellos entraron por el Mar Rojo y luego entraron en la tierra de Canaán. En ese lugar pues no había nada, pero ellos solamente dependían de Jesús, ni siquiera tenían agua y nada de comer, sino que ellos tenían que esperar todo esto de Dios. Por eso la verdad ese momento era algo muy difícil para ellos. Por eso al escuchar la vida de la vida es una vida en el desierto. De la misma forma como Israel tuvo su vida en el desierto, nuestra vida de fe es una vida en el desierto. ¿Por qué? Porque uno solo en el desierto, uno puede tomar el agua cuando Dios no lo da, cuando uno puede comer cuando solamente Dios nos da el alimento. Y nosotros por medio de comer eso podemos tener nuestros nutrientes y también podemos vivir. Por eso, si nosotros nos alejamos de Dios, entonces nosotros no tenemos más opción que ser destruidos. Es lo mismo en la iglesia. Por eso, si nosotros vemos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en la vida en que nosotros vivimos en el desierto, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ellos al entrar al desierto tuvieron la vida en el desierto, pero nosotros en la vida en el Nuevo Testamento, entrando en la iglesia, entonces tenemos la vida en el desierto. Pues eso significa el hecho de que si nosotros sin Dios no podemos vivir. Por eso uno tiene que depender del Señor 100%.
Y esta es la vida de la iglesia, esta es la vida de fe, la vida del desierto, depender del Señor. 침례를 통해서 Nosotros por medio del bautismo, 바로 nosotros ya hemos 홍해에서 침례받고 dejado 과 인연을 끊고 atrás todas nuestras cosas de la tierra, igual como lo hicieron Israel al pasar el Mar Rojo. Ellos enterraron todo lo que ellos hicieron en el Egipto y con el faraón. 따라가지 않고 Por eso uno decide, uno luego deja las cosas del mundo y sigue las cosas de la vida espiritual. 영적으로 인도받지 않으면 Por eso si nosotros no recibimos la guía espiritual, la guía en el espíritu, 아무것도 아닙니다. entonces esta persona no es nada. 그래서 성경도 보면 광야에 나와 Por eso si nosotros vemos en la palabra, entonces también podemos ver que hay muchas personas que fueron destruidas al entrar en el desierto, que ellos no siguieron la palabra de Dios, de que ellos se alejaron de Dios. Pero esto es lo mismo como si fuera un espejo al Nuevo Testamento. Y por eso nosotros podemos aprender de cómo servir a Dios. 고린도 Esto nos dice en 1 Corintios 10. 그러니까 Por eso 정말 우리는 영적 생활에서 tenemos que tener una vida espiritual. Nosotros al venir a este lugar de la misma forma, 그 약점을 no es para curar nuestras debilidades de la carne, pues también obviamente no podemos decir 빛이 내리지 de que esto es, 그늘은 이 no podemos ignorar esto. De la misma forma cuando el sol sale, tenemos la sombra y pues viene tras nosotros de la misma forma. Pero primero tenemos que recordar que somos personas espirituales. Somos personas espirituales. 하나님은 영이세요. ¿Por qué? Porque Dios es espiritual. 하나님과의 우리 Pero entonces, 각자가 por eso cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro verdadero con Dios. Tenemos que tener una relación eterna con Dios. 영이 내가 영 Como yo soy espíritu y yo tengo una identidad espiritual. 자격으로서 Entonces, 영적인 necesitamos venir delante de Dios siendo espirituales. De la misma forma también, la palabra que dice, la palabra de Dios es espíritu, lo que salva es espíritu. Aunque uno con la carne pues comienza a tener entrenamiento y aunque la carne recibe muchas cosas 이게 말이요. por la verdad. 술안 먹고 Pero digamos, por ejemplo, una persona que ha comido, pues ha tomado, pero digamos que tiene un mal carácter. 그래서 이 사람이 영생을 된 것은 아니에요. Pero entonces digamos que cree en Jesús y es cambiado. Esto no significa que esa persona, pues el hecho por cambiar, recibió la salvación. Pues por eso nosotros no. Aunque el entrenamiento de la carne pueda ayudarnos en esta carne, pues necesitamos el espíritu. Tenemos que tener el entrenamiento espiritual para poder 내가 recibir la bendición en el reino de los cielos. 이 우리가 이 몽산포 성당으로 Por eso nosotros al venir en Mongsampo ahora en este avivamiento, por favor, reciban el cambio. Personas del espirituales, por favor, sean personas espirituales. 영혼을 위해서 하나님께서 말씀하는데 그 말씀 Dios, aunque habla a nuestro espíritu, Dios habla a nuestro espíritu. Pero entonces, digamos, eso no es comparado con la palabra de esta carne, de la que nosotros escuchamos, pues por medio de nuestros oídos. Pues la palabra de Dios es espíritu. Por eso en Juan 1:1 que nos dice, la palabra de Dios estuvo con el verbo, era con Dios y este verbo es Dios, o sea, es espíritu. 하나님의 Por eso Dios nos da a nosotros la palabra. Y si queremos recibir esta palabra, tenemos que aceptar de que nosotros somos personas espirituales. Tenemos que tener la identidad de que somos personas espirituales. Tenemos que recibir esa palabra espiritual. 내 영혼이 Por eso que dice la palabra de Dios, que dijo en 3 Juan 2, que dice, amados, y deseo que sean prósperos en todas las cosas y que tengas salud, así como próspero es tu alma. Nuestro espíritu tiene que ir bien. Por favor, decidan en este momento para que nosotros podamos salvar a nuestro espíritu. 여러 가지 사회적인 억압 Pues aunque nosotros en la carne carnalmente podemos tener diferentes dificultades y también de la familia podemos tener diferentes
pues dificultades porque tenemos diferentes personalidades. También en la pareja, en los padres podemos ver que tienen diferentes de personalidad y no existe persona que tenga la misma personalidad. Pues la verdad, todas las personas son diferentes. Pues si, por ejemplo, si los padres tuvieran la misma personalidad, entonces yo creo que el niño sería una persona bobo. Pero como el padre le dice como al niño, ve y estudias, ¿por qué no estudias? Pero, por ejemplo, si los dos padres son como la madre, dice, ay, no hagas esto, no hagas eso, no estudies, si no quieres no lo hagas. Entonces, obviamente ese niño será bobo cuando crezca. Por eso si nosotros vemos a los padres, que los padres verdaderamente, ellos pareciera como si el padre es el que le pega al niño y luego pues le pega al niño y luego y también la madre es el que pues lo alivia y lo consuela para que tenga ese balance. Por eso esto es algo pues que va hasta el final, la persona es algo que va hasta el final. Esto es lo mismo al creer en Jesús. Por eso, y solamente por el hecho de que nosotros por el hecho de creer en Jesús, no significa que su personalidad, aunque cambie, esto no significa que su espíritu haya cambiado. Eso significa que su carne pueda ser entrenado. Pues si nosotros vemos a Pedro, aunque era humilde delante de Dios, pues él cambió totalmente cuando Jesús fue pues capturado y pues también le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero entonces de todas maneras Jesús le dice que es su discípulo, ¿no? No es el hecho de que esa persona en sí haya cambiado, pero es el hecho de que su espíritu haya vuelto a Dios. Vamos a decir que mi espíritu vuelva a Dios, que mi espíritu vuelva a Dios, que mi espíritu vuelva a Dios, que mi espíritu vuelva a Dios. Así es. Por eso nosotros al ofrendar, si nosotros vemos la forma como ofrendar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son diferentes. Pues hay una razón de esto. En el Antiguo Testamento habían unas ofrendas que daban voluntariamente, pues luego de escapar, luego de escapar de Egipto. Pero entonces la ofrenda había venido tanto, habían ofrendado tanto, que las personas se quejaban a Moisés, pues las personas que organizaban la ofrenda le decían a Moisés, como ellos siempre reunían las ofrendas. Pero entonces ellos dijeron, verdaderamente no podemos trabajar más porque tenemos muchas ofrendas. Pero espero que así sea hoy en día en nuestra iglesia, para que yo les pueda decir que no traigan más. Pero entonces Moisés en ese tiempo, entonces llega y dijo, por favor, no traigan más ofrendas. Pero espero que así sea nuestra iglesia. Pero entonces, por favor, digan bien. No están pronunciando bien. Espero que así haya un día en nuestra iglesia, en un día de estos. Por eso, luego de que tiene 16 años, pues le decían como traiga esto, traiga lo otro. Pues tienen como ese estándar de cuánto tiene que traer. Por eso ellos, aunque ellos daban como ellos tienen que dar, entonces ellos daban obligados. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice? Dice, prepara desde antes la ofrenda delante de Dios. Si uno viene delante de Dios, ¿cómo voy a venir delante de Dios? ¿Cómo voy a venir delante de mi suegra? ¿O cómo voy a venir delante de mi suegra? Pero la verdad, el venir es diferente, el corazón que nosotros tenemos al venir a nuestra suegra, ¿o no? Pues es diferente ese corazón. O sea, tiene esos diferentes sentimientos. Por eso, entonces, ¿cómo vamos a venir delante de Dios? ¿Cómo va a ser mi corazón al venir de Dios? Por eso nos dice que nosotros preparemos para que así sea una ofrenda que complace a Dios.
Pues si nosotros vemos en las personas del pasado, cuando los ancianos, pues iban a ver a sus ancianos, ellos preparaban los alimentos y pues preguntaban desde antemano qué es lo que ellos querían comer y pues preparaban esa comida, o sea, preparaban todos los días. De esta misma forma, nosotros al venir delante de Dios, la verdad, en el Antiguo Testamento ellos no daban voluntariamente, pero nosotros ahora damos voluntariamente delante del Señor. Cuando Jesús vino a Jerusalén, ¿cómo fue lo que hizo? Pero entonces en el templo había muchas personas que vendían las palomas y pues diferentes cosas. ¿Por qué? Porque esas personas pues venían a esos lugares. Pero entonces como ellos tenían que ofrendar las diferentes pues palomas y las ovejas pues una vez al año. Pero entonces como ellos tenían que ofrendar esto. Pero entonces ellos como fueron, les decían que tenían que ofrendar esto. Entonces, como ellos tenían que dar la palabra, pues el dinero. Pues si nosotros vemos en la iglesia el día de hoy, pues en Corea las personas que no ofrendan no son personas miembros de esa iglesia. Es algo que nosotros podemos ver que es algo legal. Pero por eso, como de la misma forma cuando uno va al cine, uno paga. En ese tiempo, también en el pasado, también las personas para poder entrar a la iglesia, pues al templo, ellos tenían que dar el dinero. Pero entonces la verdad, hay muchas personas que vienen pues gratis pues a la iglesia. Pues la verdad, yo cuando era joven, pues no sé si lo hice o no, pero pues yo vi a muchas personas de mis amigos. Pues en ese tiempo había un circo, pues tenían pues el campo. Y pues la verdad yo en ese tiempo vi muchas personas que pues hacían un hueco y entraban dentro del circo para poder entrar en el circo. Pues también hay muchas personas que entraban pues en los huecos donde pues se iba al baño. Pero la verdad esas personas son personas que les gustan lo gratis. Pero entonces, ¿cómo les dice la palabra? En ese tiempo también ellos daban daban el dinero para poder entrar en el templo. Pues entonces también en ese tiempo, esas personas para poder cambiar y pues tenían que entrar al templo, tenían que cambiar el dinero. Pues la verdad ellos al cambiar. Pero entonces, al cambiar el dinero, ellos pues cambiaban ese dinero como si fuera falso. Y pues, ¿cuál ladrón había de este? Pues entonces, la verdad, esas personas pues se tomaban esa plata. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús les dijo? Ustedes son ladrones. ¿Cómo pueden venir delante del templo y ser ladrones? ¿Pero qué es el Espíritu? Pero entonces, ¿cómo es el Espíritu cuando es para dar más a Dios? Pero si uno quiere dar delante de Dios tiempo, ¿por qué uno no puede dar más delante de Dios? Por favor, ¿qué es lo que está dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que está dentro de mi espíritu? Es el sobrepasarme a mí mismo, es sobre superarme a mí mismo. Y por eso tenemos que venir delante de Dios, tenemos que ser personas espirituales. Por eso también la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Que las personas que tienen oídos para escuchar la palabra de Dios, escuchen. Escuchen las personas que tienen los oídos para poder escuchar la palabra de Dios. Si es el Espíritu y si es la palabra que viene, el Espíritu Santo es palabra que viene a nuestro espíritu. Pero si no es palabra de las personas, no podrá entrar en nuestro espíritu. Por favor, queridos hermanos, vamos a leer qué es lo que nos dice la palabra de Dios que leímos en el día de hoy. Que nosotros, por medio de la palabra, Él expulsó a los demonios y con medio de la palabra Él sanó a los enfermos. Vamos a leer Mateos 8:16. Vamos a leer otra vez el versículo 16.
Vamos a leer todos juntos. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Así es. Eso significa que las personas que echó a los demonios con la palabra. Pues nosotros cuando hablamos sobre acá la palabra, entonces las personas dicen que es por medio de las palabras pues que salen de la boca. Pues obviamente es por esa palabra. Pero nosotros, ¿con qué estamos echando fuera a los demonios? Pues con la palabra. Así es. Es la palabra, no la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. La palabra del hombre son solamente sonidos que salen. Pero la verdad, nosotros acá no está hablando que con el medio de esas palabras escuchamos fuera los demonios, pero con la palabra de Dios, o sea, con el Espíritu de Dios. O sea, que Dios es el que expulsa. O sea, que en Juan 1:1 que dice, y el verbo era con Dios, y ese verbo es Dios. O sea, la palabra, por medio de la palabra de Dios. O sea, por el Espíritu de Dios. Por eso Dios es el que echa fuera a los demonios. Pero yo, como les he comenzado a decir varias veces, Dios, cuando ustedes tienen un concepto sobre Dios, por favor, tienen que conocer bien sobre esto y tener esto claro. Porque si no tienen esto claro, van a vagar por todas sus vidas. Yo, al estar en la secundaria, de la misma forma, cuando si uno no aprende en la secundaria o en la primaria esos fundamentos, entonces es difícil estudiar. De esta misma forma, por favor, escuchen bien. ¿Quién es Dios? ¿Quién es? ¿Será que el que lo salva es la medicina o es Dios? ¿Quién es el que los va a salvar? ¿Es la medicina o es otro ser? ¿Será que la medicina verdaderamente los puede salvar a ustedes? Pues obviamente las personas que pues podrán vivir pues la enfermedad, pues en medio de la medicina los puede ayudar y salvar, pues dándole los nutrientes y para que el balance pues sea correcto en el cuerpo. Pues aunque puede sostener la vida de esa persona por un tiempo, pero la verdad eso no puede verdaderamente salvar a esa persona por la eternidad. Por eso, ¿será que lo que lo está salvando usted es la medicina o es otra cosa? Por favor, debe haber una de estas dos cosas. Ustedes también de la misma forma, ustedes tienen que comer, pues, la comida. Pues, ¿será que por medio de esa comida ustedes pueden vivir? ¿O será que necesitan otra cosa para que los salve? De la misma forma como si ustedes tienen una enfermedad, ¿será que obviamente los doctores nos pueden ayudar a nosotros? Pues porque ellos han estudiado mucho en ese tema. Pues ¿será que ellos nos pueden salvar a nosotros? O hay otra persona o hay otro que nos puede salvar a nosotros. Tienen que saber esto bien. Pero ¿qué es lo que verdaderamente nos puede salvar a nosotros? ¿Quién es el que nos puede ayudar? No solamente en esa, sino también por el Espíritu. Que nos puede salvar, que me puede salvar por toda la eternidad, que me puede dar el gozo. El dinero no nos puede hacer gozosos. ¿Será que el que nos da el gozo en nuestro espíritu, en nuestra carne, por toda la eternidad? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Aunque nosotros no podemos ver a ese ser, pero la verdad es que ese es Dios. Dios es el que no tiene nada imposible. Él es omnipotente. Dios es el único que puede hacer todas las cosas. Él es el único. Él es el único. Ese es Dios. Él es el que los puede salvar a ustedes. Es el Salvador de cada uno de ustedes, que verdaderamente los va a hacer limpios a ustedes, que les puede dar la salvación a cada uno de ustedes, que verdaderamente le pueden resucitar a cada uno de ustedes. Pero ¿quién es Dios?
¿Quién es Dios? 바로 당신을 살리신 El que los puede salvar, yo les he dicho ayer, el que los puede salvar a ustedes es Cristo. ¿Quién? Pero entonces, ¿quién es Cristo? 예수가 Es Jesús. 우리나라 임진할 때 큰 공을 세워서 En ese momento, pues nosotros vemos en el pasado, había un rey pues en Corea que salvó pues a la tierra de Corea, pero solamente salvó en ese momento pues al pueblo. 옛날 역사를 Pero la verdad, ¿será que esa persona nos puede salvar a nosotros? Aunque ella es parte de la historia, pero no nos puede salvar a nosotros. Pero en diferencia, Jesús, 기록해서 십자가에 달려 Él murió en la cruz. 부활하셔서 Él resucitó y Él ascendió al cielo y luego desde el cielo nos envía el Espíritu Santo y ahora en este mismo momento obra junto con nosotros. ¿Quién es este ser? Es Cristo, el que nos salva a nosotros, el que nos da la salvación. Solamente Él es el Cristo, Él es el único. 그분만이 Solamente Él es el único. 나를 구원하시는 Él es el único que nos puede salvar. Es el único Dios. 정말 우리는 유일하신 Por favor, tenemos que creer en este Dios único. Cuando nosotros hablamos sobre Dios, 하나님 어디 계시냐 entonces uno puede decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No es ese de buscar a Dios, sino que nosotros tenemos que saber y tenemos que venir delante de Dios. Tenemos que conocer quién es Dios primero. Si Dios está dentro de nosotros, 난 하나님 없어요. yo no tengo a Dios, entonces obviamente pues no tiene a Dios entonces. Pues entonces dice, yo creo en Dios. ¿Quién es Dios? 누가 너를 살려? El que me salva a mí. Entonces, ¿quién es el que lo salva a usted? 바로 누가 너를 살려? ¿Quién es el que lo salva a usted? Jesús, Jesús es el que me salva. 구원했으면 Jesús es el que me salva a mí. 살리시는 그 Él es el Cristo que me puede salvar. 구주신 Él es el Salvador que me puede salvar, que es el ser que fue enviado por Dios, el que vino a esta tierra para hacer la obra, para salvarme. 알아야 됩니다. Eso es algo que nosotros tenemos que conocer y saber. 그러니까 당신은 저 하나님 Por favor. 가운데 있으니까 Entonces cuando ustedes preguntan, uno piensa, ¿con dónde está Dios? Uno piensa en una imagen, tratando de cerrar los ojos y pensando en una imagen, pues tratando de pensar de que venga una luz y entonces pues cierran duro los ojos para poder ver algo. 시험이죠. Pues la verdad también, si uno quiere ver algo en tus, pues uno quiere mirar. 한때는 환상해요. 어느 때는 잘 보이더니 Cuando uno verdaderamente, si uno quiere ver, uno en estos días, aunque quiero ver pues las visiones, pues la verdad, 그것을 pues yo creo que es porque yo estoy tratando, pues poniendo mi voluntad, por eso no puedo ver las visiones. Pues la verdad, las visiones es algo que también tiene que ser mostrado si Dios no lo quiere mostrar. Pues entonces yo creo que Dios me está diciendo como, ay, no te voy a mostrar. Pues entonces, por favor, Dios, 들으셨어요? ¿será que ustedes ahora entienden? 하나님 당신에게 하나님 계시면 아멘 하시죠. Por favor, digan amén las personas que tienen a Dios. Que digan amén las personas que en sus familias está Jesús. 당신 가족들에게 다 하나님이 계십니까? ¿Será que en todas sus familias está Jesús? 그래야 나는 하나님이 계시다. Por favor, dentro de mí está Jesús, mi Dios. 하나님 아버지께서 Él es el que fue enviado por Dios. 하나님 그 Ese es Dios, ese es Cristo que está dentro de mí. ¿Quién es Cristo? 예수. Es Jesús. 사람들이 그리스도라는 말을 Entonces las personas cuando dicen Cristo, entonces piensan en los reyes, en un rey, en el que el pueblo pueda mostrar quién es Jesús. ¿Quién es Cristo? Es Jesús, el Nazareno. Entonces, pues, verdaderamente lo menospreciaban. Pero esa persona, ¿cómo puede ser? Jesús, ¿qué es lo bueno qué es algo bueno que pueda salir de Nazaret? 그래서 그때 안 믿었거든. Pero entonces en ese tiempo, pues por eso no entendían. ¿Por qué? Porque era una persona de Nazaret. 사람은 아주 무시를 당하고 Pero entonces como era una persona, en este tiempo las personas de Nazaret eran menospreciadas, eran echadas a un lado. 그러니까 그리스도라는 말은 Pero entonces el Cristo, entonces cuando ellos decían, ¿quién es el Cristo? Entonces decían, Jesús, es ese Jesús, el Nazareno. Entonces dijo, ay, no digan mentira. 청와대에서 나온다면 혹시 몰라. Pero entonces no sé, pues si creería si viene de la realeza, pero si no, pero entonces piensan de esta forma. 여러분 마음에도 지금 그렇죠. Pero entonces, ¿será que sus corazones son así en este momento? 자,
Vamos, 영의 사람. vamos, por favor, seamos personas espirituales. 영의 사람이다. Vamos a decir, yo soy un ser espiritual 5 veces. Yo soy un ser espiritual. 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 영의 사람. Así es, tenemos que ser personas espirituales 그 영의 말씀이 para que esa palabra espiritual pueda entrar en nosotros, para que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros. 우리 교인들은요. Por favor, queridos hermanos, nosotros, nuestros miembros de nuestros hermanos, hemos crecido escuchando esta palabra y por eso hemos venido a esta palabra. Si nosotros llevamos a decir esta palabra a otras personas, ellos no entenderían y pues dormirían. No tienen más opción que dormir. 그러니까 Por favor, queridos hermanos, tenemos que ser espirituales. Si conocemos algo, tenemos que saberlo precisamente. Vamos a decir, yo soy un ser espiritual que conoce a Dios. Yo soy un ser espiritual que conoce a Dios. Yo soy un ser espiritual que conoce al Dios. Yo soy un ser espiritual que conoce a Dios. Así es. ¿Quién es Dios? Es el que Él es el único que me puede salvar. Él es el único que verdaderamente me puede salvar del pecado, que me puede salvar del infierno, 바로 유황불에서 que verdaderamente me puede salvar de los juegos eternos. Él es el único que me puede salvar. ¿Quién es ese ser? 너를 구원할 수 있는 ¿Quién es el ser que me puede salvar? ¿Quién es ese Cristo? Jesús. Pues las personas podrían decir y pues sorprenderse a esto. Pero ¿quién es el Cristo que ellos están esperando que salga del cielo? Pero la verdad, 가면을 쓰고서 말이야. en el pasado en Corea usaban diferentes máscaras para poder pues mostrar diferentes cosas, pues mostrar la obra. Pero entonces en ese momento esa persona pues se aparecía con la máscara y pues cuando aparecía pues salían diferentes luces y muchas personas aplaudían. Pues eso pasaba pues anteriormente en el teatro, pero la verdad era algo muy 그의 백가면이라고 muy pues famoso y increíble. Si el nombre era Pekhameon, pero entonces en ese momento muchas personas conocían esto. 요 젊은 사람들 그거 못 봤지. Pues la verdad los jóvenes pues de hoy en día no conocerían sobre esto, pero eso es algo que pasó hace 45 años atrás. Entonces salía cuando salía esa persona salía con esa máscara salían pues luces. Pero entonces las personas cuando pensaron en Jesús, en el Cristo, piensan como en el cielo lleno de las nubes. 입을 찢어지듯 Entonces luego dentro de esas nubes comienza a salir pues la luz del sol. Pero entonces pensando de que por medio de esa luz va a venir algo, pues la verdad es que no va a haber nada. 햇살이 발가락 빠진 거 이게 발가락 빠진 거. Pero entonces, pues la verdad esa luz. Pero entonces las personas pues comienzan a tomar las fotos, ¿sabes? Dicen pensando de que eso tiene pues la inspiración. Pero entonces, pero luego muchas personas pues toman las fotos, digamos, cuando dentro de las nubes sale un rayo pues del sol, entonces dicen como, esa es la gloria y es algo espiritual, pues pensando que tiene que salir algo pues amarillo con diferentes colores, diciendo como, ese es el Señor y el Señor va a venir. 지금 사람들이 전부 다 Por favor, eso es algo que muchas personas piensan y están buscando a Jesús en diferentes lugares que verdaderamente no tienen sentido. 그리스도는 여기 있다 저기 있다. 내 No, 안에 있다. la verdad es que Jesús no está acá ni allá, sino que está dentro de ustedes. Que el reino de Dios está dentro de ustedes. Si ustedes menos piensan esto, pues no habrá no tenido efecto. 요한 말씀을 해도 Pero entonces, aunque uno, la verdad, si uno entrega y lleva la palabra, que es espiritual y es pues grande, pues si esto no es aceptada, entonces obviamente uno no puede recibirla. Esto es lo mismo que un ciego guía a un ciego. Pero la verdad tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer a Dios, 하나님이 나와 tenemos que conocer a Dios. 될 수가 없어요. Pero entonces si Dios y yo no tienen ninguna relación, entonces eso ya, Cristo no tiene una relación con nosotros. 우리는 볼 수가 없는 Aunque nosotros no podemos ver al Padre Dios, quien estuvo desde antes de la eternidad, que por medio al enviar a Jesucristo, que es nuestro Salvador, 그게 누구냐? y que ahora es nuestro Dios. 그러니까
Por entonces muchas personas pueden decir, Cristo está acá y está allá, entonces Cristo está en Corea, pues sí, también está en otros lugares. Pero la verdad es que el Cristo que Dios envió está en Nazaret. Es que hace varios años estuvo, ya que verdaderamente preparó desde antes de la eternidad a este ser, y verdaderamente, y por medio de las profecías, preparó el camino de este. Pues si nosotros vemos en la Biblia, podemos ver que las personas dicen que verdaderamente los teólogos dicen que hay 32.500 versículos que estén hablando de Jesús, aunque no sale verdaderamente el nombre de Jesús, pero el significado de Jesús habla sobre Jesús. Pues si nosotros vemos en Nazaret, nosotros podemos ver que preparó, por medio de la Biblia podemos ver de que Dios mostró y preparó a Jesús. Preparó el camino para que Jesús viniera. Pero entonces, digamos, por ejemplo, si vemos a los investigadores, en que, digamos, si vemos a un asesino y buscan al asesino con diferentes informaciones, entonces, aunque ni siquiera pues uno se dure más de varios años, los investigadores están buscando verdaderamente lo que esas pistas y esas diferentes evidencias verdaderamente sean precisas. De la misma forma, la palabra del Señor nos muestra diferentes evidencias que verdaderamente nos muestra que Jesús es Dios. Por eso nosotros no podemos negar de que Cristo es Jesús. Por eso las personas que creemos en esto, verdaderamente el Señor nos sella esta fe y nos da en nosotros el Espíritu Santo. Ustedes y yo verdaderamente hemos creído en Jesús, en que ese Cristo. Y nosotros por medio, y hemos obtenido esa voluntad. Nosotros al tener esa sangre, entonces tenemos ese sello. Y por eso somos libres del pecado, de la destrucción, y somos libres de esa muerte eterna. O sea, tenemos la vida en nosotros. Por eso también la Biblia nos dice que la vida, esto significa de que por medio de la sangre de Cristo nosotros podemos ser salvos, pero sin esa sangre no podemos ser salvos. Pero entonces el Espíritu Santo, el Consolador, es el que nos da el testimonio. Por eso la sangre significa que nos da la luz en nosotros. Por eso el Señor nos dice, ustedes tienen que tomar esta copa y este vino para poder recibir la vida. Pero entonces en 1 Juan que nos dice 5:6, que nos dice, Jesucristo es el que vino por medio de agua y sangre, y este Espíritu es que da testimonio, porque ese Espíritu es verdad. Tenemos que ver si nosotros tenemos la vida, si verdaderamente tenemos la sangre. Entonces, si tenemos esa sangre, el Espíritu Santo nos va a salvar. Si nosotros tenemos esa sangre, si nosotros tenemos los méritos de Jesús, si entonces nosotros tenemos la justicia de la sangre de Cristo, nosotros tenemos la vida. Por eso la persona hoy en día que está enfermo o que tiene en su carne, tiene una enfermedad en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que necesita? La sangre de Jesús. ¿Qué es lo que necesita? La sangre de Jesús. Por favor, si ustedes responderían a estas preguntas en un examen, tendrían bien. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? La sangre de Jesús. Hay muchas personas, aunque les dan uno la respuesta, no conocen sobre esto. Por favor, lo que necesitamos es la sangre de Jesús. Tenemos que depender de esa justicia. Por eso Dios nos salva a los justos, de la misma forma como el Espíritu Santo, como Dios resucitó a Jesús entre los muertos, es porque Él era justo. El Espíritu Santo que salvó de los muertos a Jesús, nos salva a nosotros. No significa que salve a todas las personas en este mundo, pero solamente salvará a los justos como lo fue Jesús.
Por la verdad, esta justicia, esta gracia y esta voluntad no tiene mi voluntad. Si en el momento en que tiene mi voluntad, la sangre de Jesús desaparece. Solamente necesitamos la sangre de Jesús. Vamos a decir, el Espíritu Santo 죽은 자 가운데 살리신 것이 resucita de entre los muertos a Jesús. 내 안에 있는 También nos salvará a nosotros 내 공로 por medio de 그리스도의 los méritos de Jesús, 그리스도의 의를 por medio de la justicia de Jesús, viendo los justos de la justicia de Jesús. Así es. Por favor, díganse entre ustedes. 설명하세요. Por favor, explíquense en ustedes. 얘기하세요. 숭얼. Por favor, explíquense. 그러니까 자, Por eso, 이 오늘은 어제껏 lo que nosotros aprendimos ayer, pues lo que es la palabra de hoy es algo que nosotros podemos pues conectar, pero ahora estoy explicando la palabra que hice ayer, pero estoy explicando en detalle. Pues entonces yo que les dije ayer, ¿quién es el que salva? ¿Quién es el que sana las enfermedades? Jesús. 하나님, Pero entonces hoy que les dije, Dios. 예수라고도 También uno puede decir que es Jesús, pero entonces si uno quiere pues saber bien, es Dios. Dios es el único que nos puede salvar a nosotros. Pero entonces Jesús es el único que nos puede salvar a nosotros. Por eso Jesús es Dios. Por eso Jesús es el único que nos puede salvar a nosotros. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Por favor, pues respondieron correctamente. Por favor, explíquense entre ustedes. 나를 살릴 수 있는 ¿Quién es el que me puede salvar a mí? ¿Quién es el único que me puede salvar a mí? 그만 그가 나를 살릴 수 있는 유일하신 분이 Pero entonces, ¿quién es quien me puede salvar a mí? Es Dios, así es. 우리가 예수를 하나님과 추대하는 것이 아닙니다. No es el hecho que nosotros, por favor, pongan atención. No es el hecho de que nosotros digamos de que Jesús fue revestiendo como esto. 높아심 때문에 그러는데요. Pero entonces, Jesús es Dios. 형님이 우리 조카 그 둘째 아들을 Pero nosotros, digamos, 머리가 좋아요. uno puede decir como, yo le enseñé a una persona, pues 둘 그러네. pero entonces, yo pues cuando uno le puede decir, yo le enseñé a mi hijo, y pues yo era una persona inteligente, entonces uno le dice al niño, ¿qué es uno? Entonces él dice 2, y entonces uno le dice 2, y dice 3, pero entonces uno le dice al niño, como por favor, como, repites lo que yo digo, 1, pero entonces luego dice 2. 그게 아주 무서워서 지금까지 생각이 Pero entonces yo verdaderamente era tan chistoso que yo hasta lo recuerdo el día de hoy. Pero también uno, aunque esto es algo muy simple, por favor, Jesús 구원할 수 있는 es el que los puede salvar a ustedes. Es el único que lo puede salvar. Él es el único. ¿Quién es este? Dios. Así es, así es. Esa es la respuesta correcta. Pero entonces esa es la razón por la que uno les dice que crean en Jesús, porque Jesús es el único que les puede salvar a su espíritu y a su familia, y porque así todos nosotros podemos venir delante de Dios para creer en Jesús, porque Jesús es el único que los puede salvar. Jesús es el único que los puede sacar del pecado, que verdaderamente Jesús es el único que los puede sacar del infierno. 그래서 Así es. 하나님이 저녁 구름 속에서 Pero entonces no es el hecho de que Jesús vaya a salir de las nubes como si fuera la luz. Por favor, no imaginen esto. Por favor, no digan como, ay, Jesús va a salir de esa nube. Por favor.
무슨 얘기인지 알으셨어요? Por favor, ¿entendieron? 그래서 눈 감고 Por favor. Pues entonces, por favor, no cierren sus ojos y digan, ay, Señor, Señor. Y tratando de imaginar una nube pues, y saliendo de esto la luz. Por favor, solo crean. ¿Por qué lo piensan? Solo crean. Jesús, el quien vino ese tiempo, que vino, que me ha dado a mí el Espíritu Santo, que ahora está hablándome a mí, que me ha salvado a mí. Él es el único que me puede salvar. Ah, este es Dios. Este es Dios que me puede salvar a mi familia de entre los fuegos. 그분 누구예요? El único que nos puede salvar, ¿quién es? Jesús. Así es, el único que nos puede salvar es Dios. Por eso yo siempre les he dicho, Dios es el único. Por eso no es la palabra que nos dice. Y esta es la vida eterna, que nos conozcan a ti. Y el Espíritu, esto nos dice en Juan 17:3, por favor repiten. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien nos envió. 아는 것입니다. Así es. Esto es lo que nos dice Juan 17:3. 한번 봅시다. 다 Vamos a ver un examen ahora. Por favor, levanten las manos que verdaderamente conocieron bien a Dios. 일어나요. Hay personas que se cubren su rostro. 작아요. 팍. Por favor, alcen la mano alto. 3절 4절 찬송. Vamos ahora a volver a alabar el versículo 3 y 4. 3절 184장 3절 4절 찬송. Versículo 3 y 4 del 140 de 84. 나의 죄속 El que me salva de mi pecado es la sangre de Cristo. El quien me da a mí la sangre de Cristo y la paz. 이것뿐. Y esta es solamente la voluntad. Vamos a alabar otra vez. 우리 교인들은 하나님의 Por favor, espero que los miembros de nuestra iglesia verdaderamente conozcan quién es Dios. Ustedes ahora lo han conocido. 이것이 아주 여러분이 일생 신앙생활 한 Esto es algo que verdaderamente esto en nuestra vida de fe, esta es la que tiene un gran valor. Y esto es verdaderamente que nos da la llenura en nuestro espíritu. Es el conocer en Dios. La verdad, no hay otra cosa que se pueda comparar a esto, a esta palabra que nosotros escuchamos. 아이고 안순해 집사들은 맨 하나님 하나님. Por favor, muchas personas pueden decir, ay, ¿por qué dicen sobre Dios, Dios, Dios? Es algo que yo ya conozco. Por favor, no sean arrogantes, sino verdaderamente conozcan a Dios. 오늘은 무슨 말씀이냐? Pero entonces, ¿cuál es la palabra que hoy leímos? 하나님이시다. Que esa palabra es Dios. 대체 하나님이 Pero entonces, como esa palabra estuvo desde antes de desde el principio con Dios, esa palabra es Dios. Pero Dios vino a esta tierra, 말씀이 변 것이다. vino como palabra. 하나님 따로 Es la palabra que nosotros... Entonces no es el hecho de que Dios y la palabra sean aparte, sino que Dios es la palabra. O sea, Dios es el que sanó a la enfermedad. 말씀이 변 것이다. Pero entonces, como esa palabra pues sanó a esa enfermedad, entonces podemos decir que esa palabra es Dios, el que me salva a mí, el que me sana a mí, 죄와 멸망에서 el que me ha sacado de la destrucción de la carne. 그게 말씀이 Esa es la palabra. Por eso podemos decir que Dios es la palabra. ¿Entendieron? 설명해봐 또 설명해봐. Por favor, explíquense entre ustedes.
자신 있게 가르치세요. Por favor, hágalo con valor. 말씀이 당신을 구원할 수 없으면 그 말씀이 당신의 Si esa palabra no los puede salvar a ustedes, entonces ¿será que esa palabra los puede ser su Dios o no? No es el hecho que la palabra pues del hombre es el Dios. 말이야 그 말이야. Pues entonces no digan, pues, ay, esa palabra es esa palabra. Pero entonces si la palabra que dice, esa palabra que vino en imagen y semejanza de Dios, por favor, entiendan bien. Por eso la palabra, no estamos hablando de la palabra que sale en nuestras bocas, sino que la palabra de Dios no es esa palabra que nosotros usamos para comunicarnos con las personas, como el sonido que sale de la palabra. 우리 어렸을 때만 Nosotros hoy en día podemos ver a diferentes pues máquinas que hacen ta 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 ta. Pero entonces uno no sabe qué es este sonido, que de dónde viene este sonido. Pero entonces, en el pasado, entonces uno puede, pues era usado unos cables, decía ta 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 y uno tenía que usar. Pero entonces es con medio de esos códigos uno puede conocer, y uno puede conocer pues diferentes es lo que significa esos diferentes hechos. Pues de la misma forma como por medio de la boca, con nuestra boca, los sonidos podemos escuchar diferentes idiomas. Pero la verdad es que la palabra de Dios no es un código, pero sino que esa palabra es la palabra que nos puede salvar a nosotros, que nos puede salvar del pecado. Que entonces el Señor que dice, por medio de mi palabra, ustedes son santificados. Y eso nos dice en Juan 3. Pero entonces, ¿qué nos dice? Que por medio de esa palabra ustedes son limpios. Pero entonces ustedes pueden pensar, ¿será que yo soy limpio por medio de la sangre o por medio de la palabra? Pero por esto, si nosotros conocemos bien a Dios, entonces nada de esto sería confuso para nosotros. Por eso, el que me ha sanado a mí. Pero entonces, digamos, la persona si quiere, digamos, si una persona que quiere ser sanado, entonces una persona que ora, entonces pues en ese momento también puede pues manifestarse los diferentes milagros. O también como yo lo hago, no, digamos, al bendecir, pues verdaderamente sanar a los enfermos. Entonces yo en el pasado pues escuché a uno de los pastores que era famosos que dice que por medio de sus sentimientos él sanaba a los enfermos. Pero la verdad, entonces decía con que Kim Il-dong recibir los dones de la sanidad, pues por eso es diferente. Pero por eso, yo sano a los enfermos por medio de la palabra, no por la palabra de los hombres, sino por la palabra de Dios. Dios es el único que nos puede salvar a nosotros de la enfermedad, no de la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra? ¿Será que está en la tierra coreana? Sino que es el que vivió en Nazaret y que vivió y que creció y murió en la cruz y resucitó. Solamente de esa palabra viene de este. Este es el único que es palabra. Solamente de Él, de que lo que sale de Él es la palabra de Dios. Por eso lo único que sale de Él, por eso lo que sale de Él es Dios. Por eso la palabra de donde Él sale es donde en el momento, es la palabra que sale desde antes de la eternidad. Que esa palabra verdaderamente vino a esta tierra siendo hombre y nos demuestra a Dios. Así es. Por eso nosotros creemos en esa palabra, no esa palabra que nosotros escuchamos por medio de nuestros oídos. Ay, como uno puede decir, ay, pues la palabra es buena, pero que es muy chistoso, pero creo que se equivocó. Creo que tiene que volver a estudiar la historia. Pero la verdad, como yo ahora lo estoy usando como si fuera una parábola, una
comparación. Por eso yo, pues aunque no soy preciso en la historia, pues como una comparación, entonces yo lo digo aproximadamente. Entonces no hay la necesidad de pues, decir y quejarnos de esto. Pero por favor, tenemos que ser certeros en Jesús. ¿Por qué? Porque en Él está la vida, en Él está la salvación. Por favor, ¿será que ustedes están entendiendo este corazón que yo tengo? ¿Están entendiendo este corazón? Pero entonces, ¿cómo no? Por favor, tienen que saber correctamente. Por favor, tienen que dar la autoridad en la palabra. No es el hecho de que la autoridad sea dada porque una persona mayor lo haya dicho. Pues verdaderamente, ¿quién es esa palabra? Es Dios, así es. Porque esa palabra viene de Dios, porque la palabra de Jesús es Dios. Porque la autoridad de esa palabra, ¿quién es? Es Dios. Por eso esa palabra al venir en nosotros, cuando esa palabra viene, al venir a esta tierra en carne, lo que Él hace, todo lo que Él dice, ¿de dónde viene esa autoridad? De Dios. Por eso cuando lo ve a Él, uno puede saber y conocer que nos dice en Juan 6, donde ahí está la autoridad y la gloria. Por favor, den la autoridad a la palabra de Dios. Digan amén las personas que aceptan esa autoridad. Digan más duro. Digan. Pero entonces, ¿por qué están desobedeciendo a esa palabra? ¿Por qué están desobedeciendo a esa palabra? ¿Por qué? Si esa es la palabra, es la autoridad de Dios. Entonces, ¿por qué no están obedeciendo? Pero como nosotros no estamos dando esa palabra, la autoridad de que esa palabra nos salva a nosotros estamos desobedeciendo. Por favor, mírense a ustedes mismos. Jesús es el único que nos puede salvar, que es el único Dios. Pero entonces, ¿será que ustedes están obedeciendo esa palabra? Cuando ustedes, al escuchar la prédica, ustedes están nerviosos y escuchan y dicen, sí, así es, pero cuando salen de esto, pues dicen, verdaderamente desobedecen. ¿Por qué? Porque ustedes son perezosos, porque sus corazones tienen una maldad. Por eso el hecho de que nosotros somos cambiados, somos sanados por medio de la palabra, es porque nosotros obedecemos a esa palabra, porque damos la autoridad a Dios. Porque nosotros nos movimos delante de Dios y nos arrodillamos a esa palabra. Dios salva a estas personas. Por eso los espíritus que están en la tierra, los espíritus que están en todos lados, en toda la tierra y debajo de la tierra, hace que se arrodillen delante de ese nombre. Aunque ustedes en este momento digan amén y amén, pero la verdad, ¿ustedes están obedeciendo esto? Sí, verdaderamente están dando autoridad a Dios. Entonces, ¿por qué no están obedeciendo? Porque están menospreciando a Dios. ¿Será que ustedes están diciendo a Dios que nos peleemos? Por favor. Entonces hay muchas personas que dicen, ay, Padre, Señor, no me digas qué hacer porque yo conozco todo esto. ¿Será que ustedes hacen esto? Por favor, piensen en ustedes. Por favor, mírense en ustedes. Pero aunque muchas personas que vienen al culto y vienen al avivamiento, y aunque escuchen la prédica, pero entonces en un momento pues comienzan a venir delante de Dios, pero luego caen y luego vienen otra vez y vienen. ¿Por qué? ¿Pero por qué es esto? Porque no aceptan la autoridad de la palabra, porque no aceptan que la palabra es Dios. Si nosotros vemos en Juan 1:1 que dice, vamos a decir en el principio, esta palabra estuvo con Dios y esta palabra es Dios. ¿Ya entendieron ahora lo que significa esto? Pero entonces, aunque ustedes aceptan esto, pero entonces si ustedes no aceptan y dan la autoridad de esto,
Hay personas que podrían desobedecer esta palabra, pero por favor, si no es así, entonces pues no van a poder, tendrán que obedecer. 날마다 Por eso nosotros todos los días, aunque nosotros nos arrepentimos de todo lo que nosotros hacemos, 그 말씀에 순종하라. pero tenemos que obedecer a esa palabra. Vamos a decir en puño cerrado que mi espíritu obedezca a la palabra. Vamos a decir todos juntos que mi espíritu obedezca a la palabra, que mi espíritu obedezca a la palabra, que mi espíritu obedezca a la palabra. 예수께서는 Jesucristo, 바로 그가 사람 되신 것은 Él al serse hombre, Él se rebajó más abajo que los ángeles. Y la razón de esto es para obedecer y obedecer hasta la cruz. Esto nos dice en Filipenses 2. Es por el hecho de obedecer. Hay dos tipos de obedecer. El obedecer es el obedecer por medio de mi voluntad, aceptando esto. Pero el otro significado de obedecer es aunque yo no conozca, pero yo como verdaderamente confiando en esa persona, uno obedece. Por eso Jesús es lo que hizo. Aunque Él haya obedecido, Él conoce, aunque las otras cosas, Él supo la razón de la que Él fue enviado. Pero Él al estar en la cruz, Él dijo, Eli, Eli, sabactani. Mi Señor, ¿por qué me has abandonado? 주님 몰라서 Pero entonces no es el hecho de que Él se haya quejado diciendo eso. Pero entonces Él dijo como, porque Dios que es Dios Todopoderoso, ¿será que tiene que hacer hasta esto para que el hombre pueda vivir? Que Dios Todopoderoso, ¿será que esta es la única opción? ¿Este es el único camino que haya? Pero entonces de todas maneras Él obedeció y siguió. 십자에 달려 Él verdaderamente obedeció hasta entrar hasta la muerte. Nosotros en nuestra fe tenemos la obediencia en que aunque nosotros conocemos y obedecemos, pero también debe haber ese punto en que aunque nosotros no entendamos, tenemos que obedecer. 실제로 강조하고 Cuando yo verdaderamente les he dicho a ustedes 하는구나. y les enfatizo en el diezmo, pero la verdad yo verdaderamente me duele el corazón porque pues habrán personas que piensen de como ahora la iglesia está en dificultades, estoy pidiendo más plata, pero la verdad me duele el corazón, pues. Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo? El diezmo es mío. 내가 도둑질하고 Pero entonces, si ustedes roban el diezmo, verdaderamente se recibirán Él recibirán la maldición. Pero entonces, ¿qué sanidad tendrá? ¿Qué salvación tendrán si ustedes no están obedeciendo la palabra de Dios? 그러니까 이런 말씀 Por eso, yo, aunque no quiero, pues, hay muchas personas que como ellos quieren escuchar la voz de que la palabra que ellos quieren escuchar, por eso son personas religiosas. 만물이 말이야. Pero la verdad es que todo el universo 만물이 다 toda la creación tiene que arrodillarse ante la palabra de Dios, que nos dice en Hebreos 11:3, que dice, nuestra fe, por la fe entendemos haber sido construidos al universo por la palabra de Dios. O sea, todo el universo, toda la palabra tiene que obedecer de la palabra de Dios. Por la verdad, aunque el mundo dice que es la naturaleza, es algo natural, por la verdad en la Biblia ni siquiera no encontramos la palabra naturaleza. 자연이라는 것은 자기 스스로 ¿Por qué? Porque la naturaleza, ¿qué significa la palabra natural? Es el hecho de salir por sí mismo, de crearse por sí mismo. 자연이 아니라 Pero la verdad es que Dios no es algo que viene de la naturaleza, de lo natural, sino que todo es creado, porque Dios lo ha creado. No es algo que que la creación haya salido por sí mismo, sino que todos ellos fueron obedientes a la palabra de Dios. 복종하여 Y como obedecieron a esa palabra de Dios, entonces verdaderamente esa palabra fue a ellos. Por eso hasta toda la creación se obedece a esa palabra. Pero entonces si la creación y los creyentes si no obedecen a esa palabra, entonces ¿cómo será esto? 여러분이 정말 Por favor, queridos hermanos, 하나님 말씀을
Espero que cada uno de la palabra de Dios, ustedes puedan ver esa palabra como Dios y digan amén las personas que creen en esto. Por favor, así ustedes si aceptan esto pueden sanar y pueden ser sanados. 의사가 말이에요. Si nosotros vemos a los doctores, 저뭐 환자에게 quienes ellos 말씀하셔. 근데 les dice a los clientes, a los pacientes que no fumen. Yo también a mis amigos, pues había un amigo que le gustaba fumar. Entonces le dice le dijo a mi amigo que no fumara. Si fumara, verdaderamente iba a morir. Pero entonces cuando los amigos se fueron, cuando el doctor se fue, entonces dijo, ay, ¿será que usted tiene pues un cigarrillo? Entonces él dijo, el doctor le dijo que no tomara. Pero entonces, después de varios días, ese amigo murió. Él murió. 또 어떤 친구는요. También otro amigo. 술 먹으면 안 된다. Entonces el doctor le dijo que no tomara más pues alcohol. Pues entonces le dijo verdaderamente que no tomara más. Pero en ese momento, cuando el doctor estaba durmiendo, pues él fue 가지고 y salió, pues, 소주 사가지고 y entonces compró un aguardiente y se murió. Y murió. 그러니까 그건 자기가 자살하는 Por favor, esto es lo mismo de que uno mismo se esté suicidando. 정말 말씀이 하나님 말씀이 Por favor, ¿será que que verdaderamente están creyendo que la palabra es Dios? 내가 바로 복음을 전하고 Por eso, cuando uno lleva la palabra y sanar a los enfermos, ¿cuál es la razón de eso? Es porque esa palabra está dentro de nosotros. 저는 제가 한 순간에 하나님의 의도를 깨달았다고 Esa es la razón por la que yo entendí la voluntad de Dios. Hay varias personas que ahora en día pues están, pues verdaderamente están pues quejándose y están quejando de la experiencia que yo tengo. 병들도 Por eso también la enfermedad que usted tiene, que la enfermedad que su familia tiene y la enfermedad que su familia tiene, esa enfermedad también tiene que 있으면은 복종한다. obedecer al estar al frente de la palabra. No, o ellos no obedecen a la palabra que sale de esto. Cuando uno le dice, la enfermedad, se ha sanado, se ha sanado. No es el hecho que la sanidad sea hecha por medio de la palabra, sino con la palabra de Dios. Esa enfermedad obedece. Por eso, si ustedes están hablando por medio de la palabra de Dios, entonces esa palabra, esa enfermedad tendrá que sanar. Vamos a decir todos juntos, toda la enfermedad, por favor, digan más duro, toda la enfermedad 말씀에 obedece a la palabra de Dios. 복종한다. 그렇죠. Así es. Por favor, tienen que conocer bien esto. ¿Por qué? Porque es las personas que conocen y creen en Jesús verdaderamente tienen la certeza. Vamos a decir todos, toda enfermedad obedece a la palabra de Dios. Por favor, todos pongan su mano donde les duele. Y digan otra vez, toda enfermedad obedece a la palabra de Dios. Toda enfermedad obedece a la palabra de Dios. Toda enfermedad obedece a la palabra de Dios. Así es. Por favor, aunque ustedes estén gritando y estén diciendo de esta forma, esa enfermedad puede salir. Si esa familia no sale, pero entonces, por favor, si ustedes dudan, la verdad no puedan salir. 장애자가 되는 거예요. 나한테 아무리 권능 있어도 Aunque de todas maneras, aunque uno tiene poder, pero la verdad, si en un momento se deja caer, entonces será caído y ser destruido. Pero entonces, por eso, por medio de la palabra, uno, por favor, al escuchar la palabra de Dios, uno, por medio de la palabra, uno echa fuera a los demonios, uno es sanado. También, hasta los demonios, verdaderamente, se obedecen a la palabra del Señor. Y también hasta los judíos dijeron, ¿quién es ese? ¿Cuál es esta nueva doctrina que está diciendo? ¿Cuál es esta nueva palabra? Esta es una palabra que tiene autoridad. Eso dice en Marcos 1:27. 진들도 말 Hasta los demonios
no son echados fuera por medio de la palabra, sino por medio de la palabra de Dios. No por la palabra y los sonidos del hombre, sino por medio de la palabra de Dios. En Santiago 2:19 que dice, también los demonios creen y tiemblan. 여러분이 병이 떨고 Por favor, también tienen que conocer cuál es la razón por la que los demonios están temblando y tienen miedo. También la pobreza, son los demonios y están por medio de la familia, en medio de esa familia y quiere hacer destruir eso. Tenemos que hacer que ellos tiemblen y tengan miedo. Pero ¿cómo se hace para que ellos tiemblen? Es por medio de la palabra. Por eso uno al obedecerse, o sea, la bendición en usted, o sea, está llevando. 복을 더 잘. Y por medio de esta, entonces si nosotros vemos en Números 23:20 que dice, aquí he recibido orden de bendición, de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. 복도 O sea, no la puede pasar a un lado. Por eso también hasta los animales, hasta toda la creación tiene que obedecer a esta palabra. Por favor, esto es algo certero. Por favor, creer en Jesús no es algo a medias. Pero hay personas como no conocen a Dios. Entonces, como por eso no pueden creer, por favor, nuestra vida de fe es algo cierto. 너는 Jesús le dijo a sus discípulos, 병 고치는 권세를 주시니 yo te doy el poder para poder sanar a los enfermos. Pues no está hablando sobre algo, sobre una carga. Pues solamente les ordenó. 또 가지고 Pero entonces le dijo también al ir que fueran a predicar, también les dio el poder de hacer esto. Pero también para sanar a los enfermos, para hacer ver a los ciegos. O sea, les da la palabra. O sea, les da el poder. Por favor, si ustedes han recibido esa palabra, son personas que han recibido el poder. Digan amén que han recibido esta palabra. Digan amén que han recibido el poder. 권세 받았느냐 이 말이야. Por favor, es el hecho si ustedes han recibido el poder. Si ustedes verdaderamente aceptando esta palabra. Si ustedes verdaderamente están creyendo en Jesús, entonces ustedes tendrán el poder. Entonces hay personas que dicen, ay, entonces Señor, tú le has dado el poder a los discípulos, porque no me has dado a mí. Entonces dicen como, ay, Señor, dame. Dicen la, y me dicen, Señor, dame el poder. Pero entonces dicen, como algo viene a ellos, dicen como, ah, he tenido el poder. 그 차중이 보여서 말이야. 사람들이야. Pero entonces la misma es como darle con el aire. Por favor, tengan la fe. 믿으면 Entonces hay una alabanza. Si yo tengo la fe, tengo a Jesús, que por medio de la gracia de Jesús tengo la vida eterna y yo puedo superar toda dificultad. Solo tengo la sangre de Jesús. Jesús, quien estuvo en la cruz, vino por medio de la cruz y nos da a nosotros la salvación. Solamente tenemos la sangre de Jesús. Así es. Pero entonces no oren diciendo, no me digas que yo diezme, no me digas que yo ofrenda. Por favor, la palabra, tenemos que recibir toda la palabra de Dios. Vamos a decir todos juntos que mi espíritu obedezca a la palabra, que mi espíritu obedezca a la palabra de Dios, que mi espíritu obedezca a la palabra de Dios, que mi espíritu obedezca a la palabra de Dios. Cuando el hecho es que ustedes pueden obedecer la palabra de Dios, entonces su voluntad no está. Si ustedes tienen su propia voluntad, no podrán obedecer la palabra de Dios. Solamente la voluntad de Dios, solamente el mérito de Dios, lo único que necesito. Vamos a alabar ahora 184. 찬송합시다. 빨리빨리 서둘러. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 다시 성의 밤이
즐거워 예수의 피밖에 없네 예수의 흘림이 나의 아버지 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네 나의 죄송하기는 예수의 피밖에 없네 난 공도 없도다 예수의 피밖에 없네 예수의 흘림이 나리의 바오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네 평안함과 소망이 예수의 피밖에 없네 나의 의는 이것뿐 예수의 피밖에 없네 예수의 흘림이 나리의 바오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네 영원토록 내 갈망 예수의 피밖에 없네 나의 참이 제목은 예수의 피밖에 없네 예수의 흘림이 나의 바오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네 정말 여러분의 예수께서 말씀하신 것처럼 Como nos ha dicho Jesús, cuando yo toco la puerta entre ustedes y si ustedes escuchan mi voz y la abren la puerta, yo entraré y cenaré con ustedes, como esa palabra. Por favor, 주여 vamos a decir todos juntos, Señor, 우리에게 말씀하소서. habla mi espíritu. 주여 내 영혼에게 Señor, 말씀하소서. habla mi espíritu. Vamos a repetir todos juntos. 내 영혼이 살게 Mi 하리라. espíritu quiere vivir en nosotros en esta hora al orar para que hagamos que esa palabra de Dios puede verdaderamente sea orden para nosotros, para que esa palabra esté dentro de nosotros y ustedes verdaderamente sean limpios en ustedes, para que ustedes también hagan que esa luz, demonios salgan y también la enfermedad salga, para que en nosotros esté la salvación. Si yo no tengo la salvación, pidan la salvación. Si ustedes quieren obedecer, hagan que ustedes obedezcan para que la palabra esté dentro de ustedes, para que esa palabra es la única que nos puede salvar a nosotros. Por favor, abran sus corazones, abran su espíritu y en este momento vamos a orar todos juntos.